Hoy vamos a hablar de una historia real, de esas que nacen con alguna incertidumbre, con un no sé qué está pasando acá, con miedos, pero que no terminan ahí. Estoy con Juli, que para mí es una niña hermosa, pero en realidad es una joven mujer que ha tenido momentos un poco difíciles en su vida, pero que realmente para mí es una inspiración porque se ha animado a meterse en su proceso y se ha transformado a sí misma. Así que eh, para mí realmente es una gran inspiración, por eso está acá con nosotras. Gracias. Bueno, Juli, presentate, contanos quién sos, qué haces, a qué te dedicas ahora. Hola, mi nombre es Julieta Solís, tengo 21 años, soy escritora, cantante, bailarina, un poco de todo. Ahora estoy estudiando producción, realización audiovisual y eso. Y también soy terapeuta holística. Ah, Ay, pequeño gran detalle. sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, si tuvieras que... ¿Cuántos años tenés primero? Dato importante. No se le pregunta no la edad a una mujer, pero 21. ¿cómo no preguntárselo? Tiene 21 años. Juli, contanos, si vos tuvieras que definir a la Juli de 2019, que fue más o menos cuando yo te conocí un poquito después, pero más o menos por ahí. Definila en 3 palabras. Curiosa, con muchas dudas y con miedo. Bien. ¿Y querés contarnos cómo empezó tu proceso? Porque obviamente que empezó de una manera y hoy estás completamente de otra. Sí. Mi proceso de cambio comenzó, creo yo, en 2019, con un quiebre en cuanto a mi salud. Había pasado un año medio complicado, bastante complicado, mucha exigencia escolar, malas amistades, dudas con mi sexualidad y... te quiero reír. Bueno, y, y bueno, y al final de ese año tuve mi primer ataque de pánico y de ansiedad, que yo al principio sentí que me estaba por morir. Era la primera vez que me pasaba, no tenía idea de qué estaba sucediendo. Faltas de aire, sentir que el corazón te va muy rápido y no saber qué hacer, no saber cómo calmarte. Y al final de ese año también tuve mi primer consulta con quien fue mi terapeuta, que después me derivó a otra terapeuta especialista en ataques de ansiedad y de pánico. Y eso, y estuve en tratamiento como por 2 años más o menos. Y al mismo tiempo, ya creo que fue todo 2020, me agarraban ataques de pánico todos los días. En medio de la pandemia. Sí, en medio de la pandemia. Había dejado de hacer mis actividades, algunas las hacía virtual porque, bueno, la limitación de la pandemia. Y después cuando volvimos a la presencialidad, más o menos con barbijo, todo en 2021, empecé a ir con una... ¿Cómo sería? Empecé a ir a una reikista con mi papá. Viajamos bastante para ir y yo estaba fascinada. Porque a mí ya me gustaba el tema de los cuarzos, las piedras. Yo desde muy chica tengo una sensibilidad para sentir y ver entes o la energía de la persona. Y bueno, y cuando fuimos con esta reikista fue como wow, como que se abrió un mundo de posibilidades de que lo que yo sentía era real y lo que yo veía era real. Así que bueno, antes de la sesión yo me la pasaba charlando con ella y me quedaba viendo los cuarzos que tenía, todo. Y creo que ahí fue como que, como si, ¿cómo sería? Como que hubo un clic, digamos. Uh-huh. En cuanto Yo, a... en cuanto a, porque me estoy acordando de más cosas. Al final de 2019 yo había escrito en mi lista de deseos para el 2020 sanar.
sin tener una idea como, yo decía, bueno, sanar, como hablar las cosas o poder encontrar un espacio en donde poder abrirme y poder charlar de lo que me pasaba. Y creo que la respuesta fue al principio la terapeuta y después ir con esta reikista, creo que fuimos un mes más o menos. Y después todo lo que vino de empezar a estudiar terapia holística acá en IQ. Encima yo hacía baile al lado, Sí. y en la escuela de al lado, y no sé, medio que de casualidad mi papá vio un folleto de la escuela de acá, de IQ, y, y bueno, y después una tarde, me acuerdo una tarde de otoño, él llega con un folletito y me dice, mira, a vos que te gustan las piedritas y esas cosas, me dice, viste, como los Esas cuarzos, cosas esas cosas. Y yo miro así, tenía todo el listado de cursos y terapias, y yo dije, qué interesante. Y bueno, y después lo siguiente que pasó fue que me encontré con vos, acá, allá, en el consultorio, y charlamos, y también era como que me podía abrir a contarte cosas sin conocernos mucho, porque fue el primer encuentro, pero que sentía que las ibas a entender y vos también me contabas cosas a mí y era como, ok, estamos muy locas las dos, o... Estamos hablando el mismo lenguaje. Exacto, claro. era eso, sentía que estábamos hablando el mismo lenguaje, tal cual. Y si hoy tuvieras que mirar para atrás, ¿cómo mirás ese proceso? ¿El de los ataques de ansiedad o de...? En general. En general. Y siento que con más cariño, es como que no sabía muy bien a dónde iba a ir, tenía mucha incertidumbre, pero con mucho cariño, porque estoy muy agradecida por todo lo que pasó. Qué genial poder, ¿no? Pararse, mirar para atrás y ver que eso que fue tan incierto, tan doloroso, Sí. tan crítico, porque yo estuve en algunos momentos, y, y que hoy puedas decir, ¿no? Lo miro con cariño, es un montonazo, sí, muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento vos sentiste que necesitabas hacer un clic para cambiar? ¿Recordás ese momento? ¿Hubo algún momento o por ahí no? Yo creo que siempre fue que quise cambiar. O sea, quise cambiar en el sentido de poder poner en palabras lo que sentía. Yo escribo desde muy chica y ya medio que lo ponía en palabras, pero no me sentía comprendida por mi entorno. Entonces, creo quizás el primer clic fue cuando hablé con esta terapeuta, con esta reikista, de decir, ok, esto existe, es real, no es algo que mi cabeza está inventando, no son historias, porque yo escribía historias también, entonces era como, ok, esto es sutil, pero es real. Y el segundo clic fue cuando empecé a cursar acá. Fue como, me acuerdo muy bien, estaba como por acá sentada y estaba todo el grupo y empezaron a hablar de cosas, pero era algo súper chistoso, no recuerdo muy bien qué era ahora, pero era algo súper chistoso y tenía que ver con esto de sentir mucho y de quizás no poder llegar a ponerlo en palabras o no poder compartirte, entonces yo dije, wow, estoy en el lugar correcto. Fue como... Somos más locos. Sí, somos un grupo de locos, pero sí. ¿Y cómo te sentías vos en esa etapa? ¿Cómo te sentías vos? No para entrar en detalles de qué te pasaba, no Sí. de cada cosa, sino internamente, durante ese proceso en el que no la pasaste tan bien. ¿Cómo te sentías vos? ¿Qué sensaciones tenías? Esto que dijiste, ¿no? Sentí que me iba a morir. ¿Qué otra cosa más? Si te acordás. Tenía miedo, eso sí me acuerdo. Porque, o sea, si retomo esto de la sensación de que te estás por morir porque no sabes lo que te está pasando, tenía miedo porque tampoco sabía cómo parar con eso. Y quizás no era tanto parar, sino darle espacio y que suceda, intentar calmarme, eso sí, mucho hielo,
en las zonas como más sensibles del cuello, de los brazos, tomar agua, el tema de la respiración. Tal vez el miedo Sí. a que, digo, yo pregunto porque no lo sé. Ok. El miedo a que eso empezara y no terminara nunca. ¿Eso existe? ¿Eso existió? O sea, quizás si lo que... pienso ahora sí, pero no era algo que tenía en mente cuando me sucedía. Uh-huh. Era como, yo quiero sentirme bien y tengo metas para el día, pero si esto sucede, o sea, si te pasa un ataque de ansiedad de pánico, te lleva mucha energía, entonces después quedas súper agotada. Pero sí, no sé. Bueno, y vos dijiste que habías escrito el deseo de sanar. Sí. ¿Sí? ¿Ese fue el momento en el que dijiste esto hay que pararlo? ¿O simplemente fue un deseo? Fue un deseo. Fue un deseo. Sí, porque... ¿Y hubo algún momento en el que dijiste, ya está, esto lo tengo que frenar? Todos los días. Todos los días, sí. Uf. Sí. Y bueno, me explicaban en terapia que es un proceso largo, que hay que tener paciencia, que hay que tener tranquilidad, entonces era como, bueno, ok. pero estaba haciendo mis sesiones y después cuando me inscribí acá en el curso de terapia holística fue como, ok, también estoy haciendo mi terapia aparte. Eso también sentía. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia y otra? Que la primera es más mental, creo yo, es más como, no sé, por decirte, lo que se me ocurre ahora son las técnicas de libro que te pueden ayudar. O los fundamentos teóricos. Exacto, sí. Y cuando hice lo de terapia holística es más como que sentí o sea, qué es lo que te ayuda a vos en este momento, qué es lo que vos sentís que era como estar más presente en mi propio cuerpo. Y también que podía comentar de cosas que veía o sentía que en terapia tradicional no iba a poder decirlo porque la doctora me iba a aumentar la dosis. Entonces no podía. Así que acá era como poder compartir eso. Y sí. Pero sí, bueno, poder compartir eso. Yo me río, pero uno de mis grandes, mis grandes desafíos que me propuse hace, no sé si fue el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, ir a una terapeuta tradicional para contarle lo que yo sentía, pero era lo que yo sentía internamente. Yo me sentía realmente rara y dije, si ella me puede sostener en eso y no me invalida, no estoy mal. Claro. Y lo logré. O sea, logré poder, logré en una terapia tradicional contar cosas que a alguien tan racional, porque no alguien tan claro, con depende una mucho científica, tal vez esto que decís, me aumenta la dosis. Yo no estaba medicada, pero me podría haber medicado fácil. me podría haber derivado. Sin embargo, yo creo que yo lo hice con ese desafío para mí. Porque yo necesitaba romper esa barrera de esto que me pasa a mí, no es una locura. No, depende mucho quién también, bueno, depende de quién te toque. Que porque yo tenía 2 terapeutas, y una psicóloga y una psiquiatra. Sí. Y la psiquiatra era más abierta con este tema. Si bien no le decía, o sea, no le podía contar todo, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema de su tratamiento y el tratamiento que hacía con la psicóloga, sí se lo contaba. Y le contaba que estaba estudiando terapia holística, pero tampoco le decía, no sé, hicimos un ritual. Sí, un ritual. Sí, tal cual. Bien. Pero sí. Y en ese proceso, ¿no? de cambio, porque fue un proceso, vos el otro día me lo definías o me lo describías como fue un peldaño, o sea, seguís haciendo, ¿no? Sí. Peldaños. Sí. Siempre me pasa que siento que todo lo que hago, siempre hay o sea, de un lado como de mucho amor, siento que siempre hay un escalón que puedo seguir superando y seguir subiendo. Me pasa también cuando dejo algo, porque eso también, yo creo que el cambio también viene como por ese lado. Cuando dejo de hacer algo
porque siento que ya no va conmigo, ya no me representa, y lo suelto y aparece otra cosa que sí me representa o que yo siento que puedo avanzar por ese lado. Entonces, por ejemplo, una carrera, por decirte, que sí me pasó 2 veces, es esto de, ok, bueno, acepto que esto ya no vibra conmigo en este momento, que no me siento representada, lo dejo ir y esto nuevo que yo también como que busco y propongo, y que aparece, porque cuando me doy cuenta de lo que quiero es como, ok, aparece ahí y voy y sigo subiendo. Pero sí es también como dejar, como no pensar tanto en lo que mi cabeza planea y dejarme sentir también. Como la rendición ante lo que soy. Qué lindo. Qué Gracias. Lindo. Y en todo este proceso, ¿no?, de cambio que fuiste haciendo, ¿qué aprendiste de vos, sobre vos? Que tengo una sabiduría interna muy potente, que puedo transformar todo, que lo puedo hacer con miedo y después darme cuenta de que, ok, no era tan terrible, quizás. Pero sí. Qué bien. Gracias. ¿No? Porque muchas veces, bueno, en general, ¿no? Esto nos pasa más a los adultos. Esperamos que el miedo se disipe o esperamos no tener miedo para movernos y no, y es todo lo contrario. ¿Alguna vez se va el miedo? No. No. Creo que no. No. Creo que es una vez que ya lo pasaste. Claro, pero una vez que sea, lo pasaste y vas hacia otro lado, aparece ahí se aparece otro miedo. otro miedo, pero sí. el miedo siempre va a estar. Pero es como que ya le casas ahí es como Claro, que ya le ya decís, sabes este miedo es porque es nuevo y no porque es peligroso. Y ya está. Y ya está, y seguimos, aunque tengamos Sí. miedo, respiramos Con la patita profundo. temblando. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Qué significa para vos hoy escucharte? Escucharme. Yo sé. Sentarme a escribir. Antes de tomar una decisión, ok. Como no querer complacer siempre al otro y también volver a mí y decir, ok, esto es lo que a donde yo quiero apuntar o es algo que va con mis valores, como volver también como a mi centro. Sí. Yo escribo mucho, así que también escucharme pasa por ese lado de poder sacar o canalizar. Cuando escribís vos sentís que te vas escuchando a vos. Sí, Incluso te vas leyendo. Sí. Qué lindo poder hacerlo, ¿no? Gracias. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo cambió la relación con tu cuerpo y con tus emociones, este proceso? Porque acá hubo mucho, yo sé que hubo mucho. ¿Cómo lo sentís más que, sin entrar en detalles, si no querés, ¿cómo te sentís vos en relación con tu cuerpo y con tus emociones? Con el cuerpo me siento más liviana, como si pudiera como moverme más fácil, como estar no tan contracturada. Y con las emociones, y siento que poder verlas desde otro lado, no como que la situación me está atacando a mí, sino que esto está sucediendo y poder sentir lo que eso me genera, pero tampoco atarme a esto que está sucediendo, sino como que esto, no sé, me genera angustia y poder ver por qué me genera angustia. Creo que tanto la terapia tradicional como terapia holística me dio esa como habilidad de salir un poquito más y poder verlo desde afuera, y al mismo tiempo también poder sentirlo y verlo desde adentro. Claro, vivirlo, de alguna manera vivirlo, o sea, ser consciente de que lo estás viviendo, sí, pero a su tampoco vez poder atarme separarte tanto. y saber que vos no sos esa situación, pero que, bueno, tenés que atravesarla y que te trae eso, ¿no? De nuevo para vos. Qué bien. ¿Y con las personas cambió tu vínculo, tu forma de relacionarte con las personas, con el resto? Y me pasa lo mismo que con las emociones, me pasa lo mismo, sí. Ok.
Em, ¿Qué versión tuya empezó a aparecer cuando dejaste de pelearte con lo que tu mente te decía? Mira, muchas versiones. Pero la que recuerdo ahora es la Juli que apunta a lo que quiere. Como que antes tenía todas estas metas y todos estos, más que nada, sueños que no tenían cuerpo. Y fue como, ok, bueno, elijo esto y lo voy a concretar a su tiempo debido. Pero es eso, como que no quedarme sentada esperando a que algo suceda y poder ir y apuntar a eso. Esa versión apareció. ¿Qué decir? ¡Qué maravilla! Eso es increíble porque realmente llegar a eso, ¿no? De que no espero ni que un salvador me rescate, ni que el gobierno de turno me rescate, ni que mi pareja, porque muchas veces depositamos eso en otro, ¿no? O en nuestros padres, cuando todavía vivimos con ellos. Y decir, no, esto depende de mí, si no lo hago yo, si no me muevo hacia eso, esto no va a cambiar. Así sí. A los 20, se dio cuenta a los 20 y pico. Bien, ¿qué le dirías a una persona que siente que ya, no sé, que se siente atrapada o que no se puede cambiar, que no tiene idea de cómo salir adelante? ¿Qué le dirías? Que pida ayuda. A alguien de confianza, a algún ¿A centro. un amigo? Sí, a un amigo, sí. O sea, creo que... sí, no, que pida ayuda. Y también que pueda escribir para poder entender mejor qué es lo que siente, porque a veces pasa que cuando uno escribe es como que sale del cuerpo y lo puede ver desde otro punto de vista y no se queda tampoco tanto en la cabeza. A mí escribir me ayuda mucho. Esa es una de las herramientas que vos tenés que te ayudan. Sí, Qué bien. Sí, hay un libro que se llama El camino del artista, ¿lo leíste? Lo tengo. Sí, no lo terminé, pero lo tengo. Que habla mucho de escribir a la mañana. Las 3 hojas. Casi sin sentido. Sí. Y es como una liberación, ¿no? de la psiquis. Está buenísimo. ¿Qué crees vos que marca la brecha, la distancia entre quedarse atrapado por algo que no podés resolver, que querés cambiar pero no podés resolver, a moverte para cambiarlo? ¿Qué es lo que hace qué hace la diferencia entre una posición y la otra? La predisposición de la persona. Para mí es eso. Ajá. ¿Y qué sería para vos la predisposición de la persona? Lo que yo escribí en 2019 en la lista Sanar, creo que eso también fue como, estoy predispuesta a un cambio, no sé qué vaya a venir del otro lado, qué vaya a ver, pero estoy dispuesta a que suceda. Y creo que eso hizo que haya un clic y un cambio después. Con el tiempo. Claro, que sea algo tuyo, una decisión tuya. Exacto, ¿no? Sí. Una intención, primero es una intención, sí. ¿No? La intención de sanar en este caso y la intención de cambiar esa situación. Pero salió de vos, porque podría haber sido de alguien externo, de tu familia, pero que tal vez seguramente pasó. Sí, yo siento que me ayudaron, mi familia me ayudó mucho con ese tema. Pero el cambio verdadero, en realidad la diferencia entre un estado y el otro es... Lo hace uno, porque si no, o sea, yo te puedo dar una mano, pero si vos no querés cambiar o sentís que, o sea, es esto, tenés tanto miedo de que sentís que no podés, porque a mí me pasó, o sea, puede pasarle a cualquiera, pero lo haces igual con miedo, creo que ese cambio va a suceder, o sea, tarde o temprano va a suceder. Qué bien. ¿Quién sos hoy
que antes no eras? No sé. La Juli que soy hoy, no sé. ¿Quién soy? ¿Cómo es la Juli de hoy que antes no era? Y esta Juli que se atreve a moverse y aunque no sé, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, creo que soy esta Juli que se atreve a moverse por lo que quiere eh, y que tiene más en claro hacia dónde quiere ir. Como que estoy mucho más decidida y aunque parezca una locura decir, ok, esto es lo que voy a concretar, no sé cuánto me va a llevar, pero lo voy a hacer y tengo, no sé, todas estas 3 metas que las voy a cumplir y moverme para poder hacerlas. Claro, la diferencia es que ahora tenés una visión, sabés a dónde querés ir. Claro, ¿no? y me muevo. Y te mueves. Porque antes también sentía que, ok, esto es una de mis metas, pero era como muy, yo lo sentía muy lejano. Era y que tal vez no dependía de vos, que tenía que venir a vos. Sentía no? Que tenía que, o sea, si bien tenía razón, ¿no? Como que sentía que tenía que estar bien para poder hacerlo. Entonces, al sentirme mal, o al estar pasando un momento difícil en cuanto a salud, sentía que estaba muy lejos. Y después, bueno, me fui dando cuenta que podía hacer, aunque sean micropasitos, para poder llegar a eso. Y hoy ya me siento mucho mejor. Y eso. Bien, entonces la diferencia, además de ver, de tener la meta, de tener la visión clara hacia dónde querés ir, es el movimiento, los pequeños movimientos que vas haciendo, que no tienen que ser grandes movimientos, porque sí. a ver, muchas veces uno se plantea, ¿no? un gran proyecto y al final termina frustrándose porque al ser tan grande es imposible llevarlo a cabo, pero si lo haces, como vos decís, micropasitos, te vas dando cuenta que un pasito por día son 365 pasitos en el año, ¿no? Sí. Un poco ya lo dijiste, ¿no? Del que el cambio no te pasó, sino que vos decidiste cambiar. ¿Querés, no sé, compartir algo más sobre eso? Voy a fijar. Yo acá noté que hubieron cambios que realicé con confianza, creyendo que sería lo mejor, y que después me di cuenta que no era lo que quería. Al serme honesta y estar dispuesta a chequear cómo me siento, vuelvo a cambiar. Creo que la transformación forma parte de mi vida hoy y que el cuestionarme si esto me inspira, qué me genera, si es a dónde quiero ir, también me lleva a estar en cambio. Eso. Claro, y que el cambio es permanente, ¿no? Es constante, como la vida misma. Sí, sí. Sí. ¿Querés compartir algo más? Gracias. ¿Te gustaría decirle algo a alguien que sientas que necesita, no sé, un empujoncito o una inspiración en este momento que te está escuchando? No sé. Que la sensibilidad también es un superpoder, que se anime a encontrarse con esta intensidad y que escriban para poder sacar también cuando uno siente que se abruma. Creo que escribir también es una buena herramienta. Vos no solamente escribís, vos bailás, vos dibujás, vos pintás, vos canto, cantás, o sea, te usás a vos misma, te diste cuenta, ¿no? Sí. Que te usás a vos misma, todo tu cuerpo es un instrumento para escribir, para bailar, para cantar. Sí. Sí. O sea, que no se necesita demasiado, nada grandilocuente para poder hacer el cambio. O sea, nosotros mismos podemos ser nuestra propia herramienta y a veces no hace falta saber cantar,
Acá ¿te acordás que hemos Sí. cantado? Los gallos. Vocales, o sea, o hacer sonidos, empezar haciendo solo sonidos, eso te... Moverse. Moverse, te libera. Sí. Entonces, no hace falta demasiada cosa como para iniciar un pequeño cambio. Claro, y también encontrarse con algo que a uno le gusta, porque ponele a mí, sacar fotos me gusta, no sé, escuchar música, bailar, o sea, una serie de cosas que me gustan hacer y que las disfruto un montón, y quizás a otra persona no le cope mucho, quizás le cope más cocinar, por decirte algo, y bueno, si ese puede ser como tu ancla para sentirte a vos y sentirte bien y estar en un estado de gozo, que también lo use. Eso. Genial, gracias. Gracias a ti, un placer, gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, cerramos, la verdad que agradecida, Juli, nuevamente por esta visita y bueno, cerramos esto simplemente con este concepto o con esto que nos trae Juli, de que podemos tener infinita cantidad de crisis que en nuestra vida van a suceder, pero no quedarnos ahí y animarnos a dar un pequeño pasito para salir adelante y realmente sacar esto que todos llevamos dentro y que no está tan lejos, solamente está dentro nuestro. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.